Es un placer predicar la palabra de Dios, por donde quiera que uno ande, donde quiera y con quien sea que le preste atención para escuchar la palabra. Es un placer, hermanos. No hay un mejor trabajo, hermanos, en la vida que el predicar el Evangelio de Cristo. Es el trabajo más grande que se puede llevar sobre la tierra. No hay otro trabajo más grande ni mejor remunerado que predicar el Evangelio de Cristo. Porque el salario, el premio, el pago no es nada comparable con todo el oro que hay en el mundo, hermanos. Así de que también es una gran responsabilidad. Vamos en esta ocasión a abrir nuestra Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Y de ahí vamos a estar predicando la palabra de Dios. Y yo quiero de una vez decirles, hermano, que lo que vamos a predicar de este pasaje bíblico no es nada que se haya predicado mucho. Quizás alguien lo ha predicado, o quizás alguien lo ha predicado, pero no tanto como el caso que tanto hemos predicado de Naamán. ¿Es en la flechita de un lado, hermano? Ok. Cuando hablamos de Segunda de Reyes 5, del 1 al 14, hermanos, es un pasaje de la Biblia muy conocido. Muchos sermones se han hecho de esta cita. Algunos de ustedes posiblemente han leído esta porción, han sacado lecciones de ella. Yo en mi papel he escuchado algunas predicaciones y me ha tocado predicar algunas predicaciones de este pasaje de la Sagrada Escritura. Sin embargo, hay cosas, amados hermanos, que a veces pasamos por alto. Y en esta ocasión voy a tratar de enfocarme a lo que regularmente se pasa por alto. Porque de esta parte hemos predicado acerca de Naamán, hemos predicado acerca de cómo él tenía lepra y de cómo, por consejo de una muchacha, él vino a dar al profeta de Dios. El profeta de Dios le mandó a su siervo y él fue y se zambulló 7 veces al Jordán y quedó limpio. Vamos a leer la escritura, hermanos, nada más para tenerlo en mente, porque posiblemente esto nos lleva a 2 o 3 lecciones. Pero ya leyéndolo en esta primera noche, ya posteriormente vamos a hacer nada más unas pocas referencias acerca de ello. Así de que les invito a que abran su Biblia y que lean conmigo Segunda de Reyes, versículos del 1 al 14. Vamos a leer. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y que dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo éste busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio.
Y Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandase alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Tremendo, hermanos, tremendo pasaje en las Sagradas Escrituras. Este hombre nos da muchas lecciones y es un hombre que lo podemos convertir fácilmente al oyente, a la persona que está entre nosotros, que ha sido invitada para oír el Evangelio. Porque ahí estamos leyendo de este Naamán, comandante del ejército del rey de Siria, que era un hombre grande, honorable. A los ojos de su amo era su brazo derecho, porque por él había recibido muchas victorias. Dios le había dado muchas victorias al rey de Siria por mano de este hombre, pero era leproso. Cuando nosotros nos paramos frente a usted y le decimos, Cristo le ama y Él desea que venga a su camino, es porque no queremos que usted tenga la enfermedad más grande y peor que la lepra, que se llama pecado. Queremos que usted aprenda de Dios para que al oír de la palabra de Dios su mente cambie de tal manera que venga rendido o rendida a los pies de Cristo nuestro Señor. Naamán entró y le dijo al rey, diciendo, así y así dijo la muchacha que es de la tierra de Israel. Porque una muchacha que había sido tomada como esclava por las bandas de los sirios, pues estaba sirviendo en la casa de Naamán, estaba sirviendo a su ama, a la señora de Naamán. Y esta cuando vio a su amo, dijo, hay un hombre en Israel que vive en Samaria. Él puede sanar a tu esposo. Segunda de Reyes, otra vez, 5, el versículo 3 y 4, por favor. 5, 3 y 4. Ay, yo estoy estirándome hasta allá y acá tengo la pantalla, hermano. Pero usted no me dice nada, hermano. Entonces la palabra de Dios en esos 2 versículos dice, esto dijo a su señora, o sea, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Ponga atención en esto, por favor, porque el enfoque de nuestras lecciones es en esta muchacha sin nombre, conocida en las Sagradas Escrituras solamente como una muchacha. En mi tierra, cuando yo era jovenzuelo, les decíamos chamacas. ¿Verdad? En Centroamérica le dicen chavalas. Y pues se refiere a una doncella, se refiere a una muchacha que todavía no llega a la etapa madura de la juventud, sino que posiblemente era una muchachita que apenas iba a entrar en el estado de la pubertad, en lo que llamamos la adolescencia. ¿Qué aprendemos de esta muchacha? La primera lección, amados hermanos y amigos, es que es mejor un amigo que la riqueza material. Es mucho mejor un amigo que la riqueza material. Mire aquí por favor, una esclava, una sirvienta, una mujer comprada por 30 monedas de plata. No el dinero, no la alcurnia, no el poder, no la fuerza tenía la solución para la lepra de Naamán. Naamán era el alarde, sin embargo, o era muy propicio de que se brindara por ese hombre tan victorioso en la tierra de Siria, y muchas partes del mundo lo reconocían porque Siria estaba tomando auge mundial de ese tiempo, con su casco dorado, con su capa escarlata, con su gran uniforme de lujo, pero debajo de todo este orgullo y lujosa cobertura era un leproso.
Y era orgulloso y altanero. Ya vimos lo que le dijo al siervo de Eliseo. Yo pensé que iba a salir Eliseo y que iba a ponerse... No, hombre, orgulloso. Y llegó en su carro último modelo, rayando los carros ahí. Sin embargo, este hombre tenía una pena muy grande, que todo lo que él era, todo lo que él poseía, no podía cambiar su estado leproso. Qué pena. Qué angustia mental, qué pensamientos como tormentas deben de haber barrido el espíritu de este hombre. Reconocer que a pesar de todo lo que lo levantaba y lo subía hasta lo más alto, lo único que estaba mal con él era que no tenía cura. No tenía cura para su lepra. Fíjense que la lepra, yo sé que la mayoría de ustedes han oído acerca de ello, pero podemos imaginar un dolor, una impotencia cuando una persona padece lepra. En el tiempo bíblico la lepra era algo horrible, ¿verdad? Eran erupciones de la piel en forma de coliflor, usted conoce la coliflor, y amenazaba con caerse del cuerpo, y muchas veces se caía y dejaba ahí el espacio carcomido, ¿verdad? Dejaba carcomido ahí, poco a poco podía extenderse de tal manera que iba llegando al punto en que mataba a la persona, llegaba el momento en que mataba a la persona, se infectaba y moría. O llegaba a un punto, a un lugar de un órgano vital y mataba a la persona. Nosotros no podemos dudar, amados hermanos, de que Naamán sabía que él tenía que morir. Igual que todos nosotros sabemos que un día vamos a morir, pero el punto es, ¿por qué tan pronto? La lepra me está matando, me está acabando. Cada momento que estamos despiertos, hermanos, nuestro cuerpo se está descomponiendo a un ritmo tan rápido que la muerte está a solo unos días de distancia, ¿verdad? En el caso de los leprosos. En el caso nuestro, ¿verdad? Nosotros gozamos de salud y pensamos que la muerte está muy lejos y hacemos a veces demasiada confianza y no nos preparamos y entonces resulta de que a veces morimos también de una manera muy rápida, cuando menos lo pensamos. Diariamente mueren niños, jóvenes, adultos, diariamente. Personas de todas las edades. La muerte no respeta edades. Los accidentes no se avisan, ¿verdad? No, cuando le va a pasar un accidente no le dice, ¡ay voy, quítate del medio! No, llega y sucede el accidente. Así de que, amados oyentes, yo les invito a que hagamos esta reflexión. Estamos nosotros mejor armados al conocer que el bien material o los bienes o las posesiones de esta vida pues no nos garantizan la vida, no nos garantizan el perdón de pecado, no nos garantizan la salvación. Es más, no nos sirven para la salvación. Podemos usarlos dentro de la salvación, pero no somos salvos por ello. Podemos compartir nuestros bienes materiales para ayudar a otras personas y de esa manera estamos haciendo algo bueno, pero de todos modos eso no nos salva. Es muy importante que nosotros aprendamos por medio de este punto, hermanos, que el dinero, no importa que lo ganemos a manos llenas, no compra muchas cosas que se pueden tener sin dinero. Hay alguien que escribió lo siguiente, lo he oído algunas 2 veces desde que yo soy predicador. El dinero puede comprar una cama, pero no puede comprar el sueño. El dinero puede comprar libros, pero no puede comprar el conocimiento. El dinero puede comprar comida, pero no puede comprar el apetito. El dinero puede comprar medicina, pero no puede comprar la salud. El dinero le puede hacer muy divertido el día porque va a un lugar donde se divierte, pero no puede comprar la felicidad. El dinero, amados hermanos, no puede obtener amor comprándolo. Usted puede ir a buscar amor en las calles y va a encontrar satisfacción posiblemente sexual, pero el amor no lo va a poder comprar. Puede comprar un conocido, pero no puede comprar a un amigo. Me refiero a un amigo verdadero. Como en el caso de Naamán, él tenía un amigo que él desconocía. Es muy bueno tener un amigo así. Hay un proverbio que dice que el que posee un amigo es rico sin poseer dinero. Naamán tenía todo, hermanos, pero como si no tuviera nada. Estaba muerto en vida y estaba muriendo sin remedio. Si su riqueza le había prometido algo,
Él podía ver con claridad que la riqueza material era vana porque no podía sanarle. Estaba dispuesto a dar todo lo que tenía por causa de su enfermedad. Muchas veces nosotros, amados, somos capaces de dar todo por la riqueza. Somos capaces de sacrificar todo por la riqueza material. Somos capaces de sacrificar hasta lo más noble, lo más bondadoso, lo más sublime por las cosas materiales. Así es el humano. Así es el ser humano. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículos del 17 al 19, por favor. Dice la palabra de Dios. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan, dice el Señor, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, dice el Señor, por medio de Pablo. Y Pablo enseñando al joven Timoteo. Dios nos enseña el valor de un verdadero amigo, amados. Mejor es a quien tenemos cerca muchas veces que al amigo lejos. Todos necesitamos amigos en esta vida, y si nosotros tenemos a un amigo verdadero, tenemos un tesoro muy precioso. Porque sabemos que al menos contamos con alguien en una situación de necesidad. Dice en Proverbios 27:9, por favor, 27:9 y 10. Dice la palabra de Dios en Proverbios 27:9 y 10, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Y luego dice el versículo 10, no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de la aflicción, porque mejor es vecino cerca que hermano lejos. O sea, aquel que te puede tender la mano, aquel que quizás tú ni lo habías considerado, ni lo habías visto, ni lo habías tomado en cuenta, a lo mejor esa es la persona que tiene la solución para la situación que estás pasando. Mira a Naamán. Mire a Naamán, amado hermano, hermana. A pesar de toda su grandeza y su popularidad, toda su riqueza, descubrió en la hora de la angustia que su posesión no le servía para nada, pero cuidado, allí él tenía una posesión que él no había considerado. Y esta posesión era esta muchacha, porque era esclava de ellos. Era su posesión. Y esta muchacha tenía la verdad. Y esta muchacha le dijo, tú puedes ser sano. De alguna manera se lo dijo. Es como cuando el Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta muchacha le está dando un mensaje de salud a este hombre. Muchos de nosotros, con la salud que tenemos, podemos pensar, ¿por qué está esta iglesia aquí? ¿Por qué existe esta iglesia? ¿Por qué estamos reunidos hoy, esta tarde, esta noche? ¿Por qué tenemos algunas personas que nos visitan? ¿Por qué hay tanto hermano? ¿Por qué hay tanto hermano trabajando en la obra, en este lugar? Porque hubo un buen amigo que un día nos predicó el Evangelio. Nos habló de Dios. Y un amigo nos dijo, hay una enfermedad que es incurable y la tienes tú. Pero yo te puedo llevar a otro amigo que puede curar tu enfermedad. Y ese amigo es Jesucristo. Hay solución para aquel que quiere ser limpio. Por otro lado, amados hermanos, podemos ver que nosotros, reconociendo esta situación, pues ahora debemos de enterarnos que somos instrumentos del Señor.
Somos instrumentos del Señor, así de que nosotros vamos a dirigir nuestra atención a lo que hemos pasado por alto. Necesitamos desarrollarnos como hombres y mujeres que somos más sensibles, teniendo en cuenta que poseemos lo que esta muchacha poseía. Esta muchacha insignificante para muchos, esta chica, esta chamaca, esta criada, fue la herramienta, fue el instrumento que llevó a Naamán a la cura. Así que el que entrega su vida a Cristo es instrumento para hablar de la palabra de Dios que da salvación. Una pregunta. ¿Cuánto gana por hora usted? ¿Cuánto gana por hora extra? ¿Cuánto? ¿20, 30, 50 dólares? ¿100 dólares? ¿Cuánto? ¿Cuánto gana por hora? Esto no tiene precio. Esto vale más que todo. Y lo tenemos en nuestras manos. Lo tenemos en nuestras manos y es para que lo compartamos, para que lo pasemos para adelante. Debemos de trabajar materialmente y debemos de sostener a nuestra familia materialmente. Pero nuestro primer gol, amados, ¿cuál es? Nuestro principal gol, ¿cuál es? Nuestros talentos, los estamos multiplicando. Estamos multiplicando los bienes que el Señor pone en nuestras manos. Hay que poner mucha atención en esto, hermanos. Esta iglesia es de un número regular. Pero si nosotros hacemos lo que esta muchacha hizo, le aseguro que se multiplica, pero bastante bonito todavía, que no van a completar con todo el terreno para reunir a la gente. Es grande, hermanos. Es grande la obra. Y entre más grande, más se requiere que se multiplique, porque hay más personas que pueden predicar el Evangelio. Así que hay que meditar en esto. Es una forma de ver que la salvación no se compra ni con todo el oro del mundo. Sin embargo, nosotros podemos llevarle a la persona la palabra de Dios, a nuestro amigo, nuestro vecino, nuestra familia, a todo el mundo le podemos predicar la palabra de Dios y de esa manera compartirle el mejor tesoro que tenemos en esta vida. Dice el Señor Jesucristo, haceos tesoros en el cielo, donde ni el ladrón roba, ni el orín corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan. Hagan tesoros en el cielo, no en la tierra, no en la tierra, en el cielo es donde se deben de hacer los tesoros. Lo de la tierra en la tierra se queda, así como venimos nos vamos. Hay mucha influencia en el mundo cuando se oye de que uno vale según lo que tiene y entonces uno quiere tener todos los bienes de esta vida para valer algo. Eso es un engaño de Satanás. Es un engaño vil. Otro dicho que dice, así como te ven, te tratan. Así de que si a una persona la ven bien arregladita, bien perfumada, con traje caro y toda la cosa, pues lo van a tratar muy espléndidamente, ¿verdad? Pero si a uno lo ven vestido de una manera sencilla, pues lo van a menospreciar. Eso no es cierto, es un engaño del diablo, amados. El valor verdadero es el valor que tenemos delante del Señor. El valor verdadero es el que tenemos nosotros en nuestra mente de cuál es el bien que Dios nos ha legado para que nosotros lo participemos a las demás personas. El Evangelio es un tesoro, es un Evangelio que puesto en nuestras manos puede ayudar a otras personas para que vengan a Cristo y se salven y sean limpios y sean sanos de su lepra espiritual. Es muy importante, amados hermanos, que nosotros aprendamos a dar importancia a lo más sencillo. De vez en cuando debemos recordar que los papeles principales en esta vida, pues son para las personas más pequeñas. Nomás preguntémonos qué pasaría en un trabajo si no hay trabajadores. ¿Qué pasaría en un gobierno si no hay gobernados? ¿Qué pasaría en un país si no hay inmigrantes? ¿Qué pasaría, amados? ¿Qué sería de la vida vegetal si no existieran los gusanos que andan por debajo de la tierra fermentando la semilla para que haya fruto, para que brote el fruto? ¿Qué pasaría si no hubiera abejas? ¿Hubiera frutas?
Ese néctar que van y rescatan de diferentes partes y van y las colocan en el fruto de los árboles. Y son cosas insignificantes que muchas veces las pasamos por alto. Sin embargo, son cosas grandísimas que sin ellas la vida no existiera. O no pudiera existir como existe hoy con este orden. Dios puede hacer cosas maravillosas, amados hermanos, con personas que podríamos pensar que son insignificantes, y es por eso que nosotros debemos de ser cuidadosos a quien menospreciamos, a quien echamos de menos o a quien tratamos como persona menos. Algunos de los trabajadores más útiles de Dios son las personas menos consideradas. Las mentes más brillantes en el trabajo de Dios son las personas más sencillas, más humildes, de menos renombre. Entre los de espíritu más humilde, entre ellos están los que se pasan por alto, los que no se consideran. Imagínense la historia de esta niña. Esta niña nos recuerda que tenemos que mirar a algunas personas que menospreciamos y tenemos que admirar a algunas personas con las que hablamos, porque necesitamos hablar con algunas personas a las que criticamos, necesitamos alabar a personas que muchas veces evitamos. Alabar, reconocerles. Romanos capítulo 11, versículo 25, el apóstol Pablo, refiriéndose a los gentiles, les dice en su palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es cierto que los gentiles fueron injertados en el olivo, fueron injertados para ser también herederos o parte de la herencia de Abraham. Pero eso no les daba derecho a sobreponerse o a hacerse más orgullosos y soberbios que los mismos judíos. Y viceversa, los judíos también tenían que considerar una situación. Ellos debían de aceptar a los gentiles. También dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues, Romanos 12, 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Muchas veces, amados, aquella persona que se cree que no es importante, es la persona que puede ayudarnos mejor. Aquella persona que se mira por encima de la nariz puede ser aquella que le dice dónde y cómo puede encontrar solución a su problema. Y me estoy refiriendo por el caso de esta niña. Esta niña, si usted la miraba, podía decir, esta niña tiene muy poca habilidad al lado de Naamán. Imagínese a la niña al lado de Naamán. Ella era simplemente una pequeña esclava. Ella tenía algo que pues nadie veía. Pero tenía algo. Es interesante, amados. Esta niña me cautivó cuando yo leí esta historia con más detenimiento, porque ¿cómo es posible que una niña pueda llevar a un hombre grande a la salvación? ¿Cómo es posible esto? Jovencitas, por favor, pongan atención. ¿Cómo es posible que una jovencita puede llevar a un hombre grande, a una mujer grande a la salvación? Bueno, los antecedentes pueden ayudarnos, porque esta era una muchachita judía, criada en un hogar judío. ¿Qué hacían los judíos con los hijos? Les enseñaban la palabra de Dios. Ponían la palabra de Dios en los umbrales de las puertas. Ponían la palabra de Dios en muchos lugares estratégicos. Hablaban de la palabra de Dios mientras iban en el camino. Hablaban de la palabra de Dios al levantarse, al acostarse. Así de que los judíos tenían la educación número 1 en el mundo. Así de que esta muchachita sabía de la piedad, sabía de la compasión y sabía del poder de Dios que podía sanar a este hombre. Ella sabía esto.
Ella tenía poca habilidad comparada con la gran habilidad de Naamán, pero lo poquito que ella tenía, Naamán lo necesitaba. Y aquí viene otra reflexión. Hay muchas veces, amados, que tenemos orgullo y soberbia y empezamos a levantarnos sobre los demás, pero luego recapacitamos y ponemos los pies sobre la tierra, pero tremendo, hermano. Hay quienes no lo hacen. Hay personas que se elevan de tal forma que cuando caen se dan un trancazo que es difícil que se levanten. Me recuerdo los dos casos que citó el rabino Gamaliel. Aquellos hombres que se levantaron diciendo ser alguien, que está en Hechos capítulo 5, 34 al 39. Ellos se levantaron diciendo que eran algo, que eran alguien. Pero era mentira. No duraron. Fueron destruidos. Nosotros aquí, amados hermanos y amigos, debemos de tenernos en alta estima el hecho de que estamos oyendo la palabra de Dios y nos estamos enterando de situaciones que nos ayudan a poner los pies sobre la tierra, porque si nosotros quisiéramos ser estrellas, amados hermanos, no tendríamos ninguna posibilidad. No tendríamos ninguna posibilidad de ser destacados, porque no tendríamos la ayuda del Señor. El Señor no quiere la soberbia, el Señor quiere la humildad. Por eso nosotros, amados hermanos y amigos, donde estemos, en la posición que estemos, si tenemos la disponibilidad y si nos disponemos para Dios, si usted viene a Dios, se entrega a Dios, Él lo va a usar para una bendición más grande para alguien más. No tenemos que ser grandes personas para eso, amados. Solo tenemos que recordar a esta pequeña y recordar que Dios ama la humildad. Porque Él humilla al que se enaltece y enaltece al que se humilla, pero es Él, no nosotros mismos. Primero a los Corintios 1:23, por favor, y vamos a leer algunos versículos ahí. El apóstol Pablo, hablando del trabajo de él y de los demás apóstoles, dice el apóstol Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, dice, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Miren, hermanos, pues vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué escogió Dios para que el evangelio fuera predicado bajo toda la creación? Pescadores, cobradores de impuestos, jornaleros, galileos. ¿Usted cree que cuando se oye la palabra Galileo en la palabra de Dios se refiere a Galileo porque se tiene en mente una persona gigante, grande, noble? No, hermanos. Galilea era uno de los lugares más sencillos, más simples. Como Nazaret también. De Nazaret puede salir algo bueno porque no había nada ilustre en ese lugar. Los apóstoles eran galileos, todos ellos. Y a Dios le plació usar a estas personas para extender el evangelio a todo el mundo. En ellos puso esa responsabilidad de la gran comisión. Y por ellos fue legada la iglesia, a la cual el Señor edifica día con día. Pero si nosotros, amados hermanos, consideramos que somos algo, pues pensemos que somos algo si estamos compartiendo el plan de la vida eterna a las personas que tenemos cerca de nosotros. Porque Dios no busca la grandeza como los hombres, y Él no encuentra mucha gente con grandeza haciendo la obra del Señor.
porque se obsesionan con su grandeza y no con la grandeza del Señor. Dios no busca a personas con una habilidad asombrosa. Es más, los que tienen habilidades asombrosas en el mundo, es raro que alguien esté sirviendo al Señor. Dios busca la disponibilidad. Luego Él da la fuerza, Él da la capacidad para cumplir con su voluntad. Así de que, amados hermanos, meditemos en este punto tan importante, de que entre más sencillos seamos, más podemos ayudar con la salvación. Más podemos ayudar con la salvación. Último punto, amados hermanos, les agradezco su paciencia. Ser personas compasivas es muy importante. Nomás mediten esto. Esta muchacha, ella no tenía responsabilidad con Naamán. Aparentemente no tenía responsabilidad. Porque ella había sido comprada para servir a la esposa de Naamán y para servir ahí en los quehaceres de la casa. No tenía la responsabilidad de curar a alguien o de decirle a alguien cómo se podía curar. Esa no era su responsabilidad. Ella podía a lo mejor limpiar las heridas del general o podía lavar los trapos del general, pero no podía o no tenía por qué decirle a Naamán cómo se podía sanar. O sea, no era una responsabilidad que se hubiera adquirido por parte de sus amos. Sin embargo, en el ambiente en el que ella estaba, después de ser traída de Israel a la casa de Naamán, había un ambiente pesado, hermanos. Imagínense a la mujer de Naamán llorando por su esposo. Imagínense a Naamán diciendo, oh mujer, otra vez se me está cayendo un pedazo acá en el codo. Ay, cómo me duele acá, tengo mucha comezón. Y temo rascarme porque se me va a caer otro pedazo de carne. Posible pánico, hermanos, en el ambiente. Terror. A lo mejor la muchacha podía ver y escuchar los comentarios que había, el intercambio de miradas de los otros esclavos. Ella debía de cuidar de su ama y ella veía que su ama no era feliz viendo morir a su esposo. La muchacha no pasaba por alto esto. Ella no tenía la actitud de Caín, no tenía la actitud de aquel levita y de aquel sacerdote que pasaron junto al samaritano y no lo atendieron. Ella no tenía esta clase de actitud. Porque no era su escuela, no era lo que ella tenía en su cabeza, no era lo que sus padres le habían inculcado, no era lo que Dios le había enseñado a través de su bendita palabra. Ella era una muchacha que a pesar de su situación quería ser útil, quería servir de algo. La actitud, amados hermanos, de ella no era como la de muchas personas que dicen servir a Dios, que se ven necesidades tan latentes y tan claras y no les importa. Se hacen como que no ven. Ella no podía ser insensible, no podía ser indiferente. Es posible, amados hermanos, que ella fue movida a compasión por la situación tan pesada que veía en este lugar a donde había ido a vivir, a donde había ido a servir como esclava. Amados hermanos, esto nos ayuda a reflexionar. Donde nosotros llegamos a tener conocimiento y oportunidad, tenemos responsabilidad. Hagamos el bien a todos los hombres. Decir que no soy responsable, que no es mi trabajo, que es mejor voltear para otro lado, no es de personas que dicen temer a Dios. Si
ella no hubiera tenido compasión, si no hubiera dado el mensaje a Naamán, Naamán hubiera muerto leproso. Y dice el Señor Jesucristo, ustedes son la luz del mundo. El Señor Jesucristo dice, ustedes son la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo capítulo 5, 14 al 16. Dice que no se enciende la luz para ponerla debajo de un cajón, sino que sobre un candelero se pone para que alumbre a todos los que están en casa. Y luego dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y luego viene un hermano que se acaba de convertir y dice, ¿y yo qué? Me acabo de convertir. O una hermanita viene y dice, yo no tengo esa responsabilidad, yo me acabo de convertir. Y la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2, del 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice el Señor, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora has alcanzado misericordia. ¿Cuándo debemos de empezar a luchar? ¿Cuándo vamos a tirar la luz al mundo? ¿Cuando ya seamos viejos? ¿Cuando ya no tengamos vigor? Como decía mi abuelito allá en el rancho, cuando ya no tengamos fuerzas. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Jóvenes, ustedes son una fuente que si ustedes ayudan a otros jóvenes a venir a Cristo, la generación que viene va a ser mucho mejor que esta. En esta generación se está lamentando mucho el hecho de que se les prohibió a los padres en generación pasada corregir a los hijos. Hay mucha lamentación por ello. Hay muchas madres solteras, hay muchos padres que se divorcian, hay muchos hogares disfuncionales debido a que no se tiene el respeto por la palabra de Dios. Usted joven, tanto mujer como hombre, tiene a su alcance, así mire, de personitas que pueden recibir salud por su boca. Necesitamos una generación más fuerte, amados hermanos y hermanas, porque si una generación que viene va a estar peor que la que estamos viviendo, la iglesia cada vez más va a dejar de existir. Y fíjense a quién se lo estoy diciendo, a una iglesia floreciente, a una iglesia que se ve el ánimo, que se ve el trabajo, que se ve la felicidad de estar escuchando la palabra de Dios y de estar sirviendo a Dios. Se lo estoy diciendo a ustedes, hermanos. Imagínense en un grupo pequeño que tiene muchísimos años sin hacer fruto o sin llevar fruto. Pero el hecho de que estemos en un grupo numeroso o en un grupo pequeño es la misma responsabilidad. Si ella no hubiera sido compasiva con su Señor, posiblemente Dios le hubiera hecho responsable a ella de no haberle dicho a Naamán dónde podía ser sanado. Por la enseñanza de los judíos. Ella pudo oír un día, una noche, en la quietud de la casa, cuando la casa está toda silencia, ella pudo oír claramente el gemir, el dolor, la impotencia en contra de esta enfermedad. Quizás le tocó pasar allí por el pasillo de la casa y ver a que llegaban amistades y cuando pasaban a mano ellos se apartaban un poquito por temor a que les fuera a contagiar. Pudo haber actitudes de los sirvientes tratando la ropa y los trastes que usaba Naamán con cierto asco. Estar en una situación así y no tener compasión. Ella hizo lo correcto.
Ella tuvo compasión de Naamán. ¿Qué de usted y de mí? Tenemos compasión por la gente allá afuera. Somos amigos de la gente, aunque ellos no sepan que somos sus amigos. Nuestro Señor tuvo compasión de la gente. Él constantemente nos invita a ser compasivos. Dice en Marcos capítulo 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La visión de nuestro Señor Jesucristo, amados. Él ve a la gran multitud y tiene compasión de ellos porque los ve, que les hace falta el alimento, les hace falta el pastoreo, les hace falta el zacate verde, les hace falta la nutrición espiritual. Ellos andaban como si no tuvieran pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Palabras de vida. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. ¿Qué hacemos, amados hermanos, por toda esa gente que está enferma de la lepra espiritual? Dice la palabra de Dios también en Mateo 5:7. Mateo 5:7, por favor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros, cuando estemos delante del juez, por muy bien portaditos que hayamos sido, hermanos, todavía vamos a necesitar de la misericordia de Dios. Bienaventurados los que tienen misericordia, porque ellos recibirán misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero en Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se va a hacer con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, juicio sin misericordia se va a hacer con aquel que no hace misericordia. Necesitamos hablar de Cristo. Necesitamos mirar las almas. Necesitamos enseñarles de la solución de los pesares. Mire, amado amigo, no crea todo lo que le dicen los religiosos. Nosotros somos religiosos, más que a diferencia de las demás religiones, es que nosotros basamos nuestra religión en la palabra de Dios. Como dice Santiago, la religión pura y sin mácula. Existe la religión. Pero cuando usted oye muchas veces en el radio o en la televisión, o a lo mejor lee por ahí algún artículo en algún periódico donde le dicen: venga aquí con nosotros y resuelva todos sus problemas. ¿Le falta dinero? Aquí va a encontrar dinero. ¿Le falta salud? Aquí va a encontrar salud. ¿Lo traen loco con los biles que no puede pagar? Por debajo de la puerta le van a deslizar su chequecito. Y entonces la gente es engañada pensando que la solución de todas las cosas está siendo cristiano. No trabaja así, amados. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios y analizamos la palabra de Dios, nosotros estamos sabiendo por qué pasan las cosas, por qué son las cosas, y créame que eso causa mucha tranquilidad. Porque cuando no sabemos por qué están sucediendo las cosas, ¿por qué la pandemia? ¿Por qué nos inyectan, nos están matando poco a poco? ¿Por qué la guerra ya? Que no para. Esta potencia va a destruirnos. Y luego está la otra potencia ya, mis paisanos, que se están levantando también y están siendo una potencia tan grande. No crea eso. Usted venga a oír la palabra de Dios y usted va a encontrar solución a sus dudas. Vivimos más contentos cuando conocemos mejor las cosas. En esta noche, quiero cerrar con esta situación. Si usted está en pecado, usted está en la situación de Naamán. Y cada uno de nosotros estamos en la situación de la muchacha. De decirle a usted que al venir a Cristo, su pecado es perdonado. Al venir a Cristo, su pecado es limpiado. Es sanado de esa enfermedad espiritual tan terrible. Porque esa enfermedad espiritual tiene alcance en esta vida y en la otra también.
mientras que la lepra solamente en la vida física. Ahora, esa enfermedad es curada cuando usted viene a obedecer a Cristo. Así como Naamán, que fue y se zambulló 7 veces al Jordán, como leímos ahí en Segunda de Reyes. Cuando usted viene al bautismo, arrepentido, arrepentida, después de haber oído la palabra de Dios y creer que Cristo es el Hijo de Dios, viene y confiesa que Cristo es el Hijo de Dios y se bautiza para perdón de pecados, usted es sanado, sanada. Y de aquí en adelante, usted empieza a ser alimentado, alimentada con el favor de Dios, porque el Señor viene a morar en su vida y le ayuda en todas las cosas. Agradezco su atención, amados hermanos y amigos. Si hay algún hermano o hermana que ha caído de la gracia, pues es un buen momento para hacer arreglos con Dios. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga y así de esa manera vamos a concluir con esta lección y le dejamos el lugar a los hermanos que siguen, por favor.